Que la gracia y la paz de Dios estén con ustedes y con sus familias, amados hijitos de San José. Vamos a ponernos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encomendamos, Señor, con amor, a tu presencia. En tu amor queremos estar. Y en tu misericordia, Señor, queremos encontrar las delicias de nuestra vida, el consuelo que necesita nuestra alma y las fuerzas para cumplir tu voluntad. Con la intercesión de Santa María y San José queremos estar y contar en este momento que nos disponemos para recibir la última charla de este proceso de preparación para la consagración de nuestras familias a San José. Nos disponemos, amado de mi alma, a seguirte y a servirte con el corazón a ejemplo de tus padres amados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar leyendo un texto para nuestra charla de hoy, cómo cuidar los frutos de la sanación que hemos recibido, parte 4. Hoy es la última parte. ¿Cómo podemos cuidar esos frutos? Siendo fieles de acuerdo a aquello que hemos recibido, dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 31, nos hablan del juicio final. Vamos a ver qué pasa en el juicio final. Esto ya lo hemos leído en una de las charlas anteriores y dijimos que lo íbamos a retomar nuevamente. Es el momento. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria y serán congregadas delante de él las naciones. Y él separará a unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, reciban la herencia del reino preparada para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me acogieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y acudieron a mí. Entonces los justos responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y el rey les dirá: en verdad les digo que cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y no me acogieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces dirán también estos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y entonces él responderá: en verdad les digo que cuanto dejaron de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejaron de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A mí me llama mucho la atención ver cómo nuestras almas se van volviendo cada vez más egoístas y más egoístas, sobre todo cuando estamos alejados del Señor. Y cuando empezamos a acercarnos a Dios, es como si naciera en nosotros, como si tuviéramos un fuego que viene de adentro, que nos impulsa a amar, no a ser egoístas, sino a ser generosos.
Por eso uno de los frutos más significativos que ustedes van a ver en la vida de los santos, en todas las vidas de santos ustedes van a ver una constante, y es ese amor por los necesitados, ese dolor, como dice la carta de San Pablo, dice, lloran con los que lloran, ríen con los que ríen. Entonces uno dice, pero entonces, ¿por qué en mi corazón todavía no está como ese fuego? Y la respuesta es una, solamente es que falta madurar esa fe que ya está, pero falta madurarla, porque cuando una fe está madura, es como un fruto de un árbol, siempre está listo para darse, para ser comido. Y es precioso uno ver cómo todo esto que Dios pone en nuestro corazón, ¿se acuerdan de lo que hablábamos de la virtud? Que la virtud lo hace bien, lo hace de forma fácil y lo hace feliz, eficiente, fácilmente y felizmente o deleitablemente. Eso es algo virtuoso y hacia allá nos quiere llevar el Señor, porque estamos hechos, como decíamos en una de las charlas de la preparación, creo que era la segunda charla, y en esa charla decíamos que nuestro cuerpo, cuando hablábamos de la teología del cuerpo, decíamos que nuestro cuerpo tiene una dimensión nupcial, y desde ahí empezamos y ahí culminamos. Es como lo que les decíamos, como que esta preparación es un anillito, como así, como que por donde lo cojamos tiene que volver al mismo punto, así como circular. Así es esta formación, como circular. Empezamos diciendo acerca de la dimensión nupcial y la importancia para que Dios había creado la familia, la importancia de vivir en el proyecto de Dios para ser feliz, para ser plenos, porque vean, muchos de nosotros estamos buscando la felicidad, pero la estamos buscando como no es. La estamos buscando en el pecado, la estamos buscando en nuestras propias complacencias, olvidándonos de la dimensión nupcial y eterna con la cual hemos sido creados. Si nosotros no perdiéramos de vista que un día nos vamos a encontrar con Jesús cara a cara y vamos a tener como si pasasen por nuestros ojos todas nuestras obras y se confrontaran al amor de Dios, cada una de nuestras obras, pensamientos, decisiones, cada una de nuestras pequeñas acciones, grandes y pequeñas, y que nos vamos a confrontar con ese amor, y sin duda alguna ese amor se va a ver evaluado. Entonces me van a preguntar, ¿amaste, Sandra? Y yo voy a decir, sí, yo amé a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mi esposo, a mi bebé. No, yo no te estoy preguntando si amaste como tú crees que se debe amar. ¿Amaste como yo? Va a preguntar Jesús. Y me va a mostrar las heridas de sus manos, su costado, y me va a decir, ¿amaste como yo? Lo diste todo, no te quedaste con nada, te quedaste vacía por amor a mí te entregaste enteramente, por amor a mi nombre, amaste mis almas, que son el tesoro más precioso que tengo sobre la tierra. Y cuando yo pienso en este apostolado, en la consagración a San José y todo lo que implica, y cómo toca lo profundo de los corazones de las personas que estamos acercándonos a este proceso de preparación, yo digo definitivamente, Señor, esto es obra tuya. Porque primero yo no tendría ni la fuerza, y segundo, yo no podría tocar el corazón de nadie. Yo no estoy hecha para eso, pero tú sí tocas aquello que has creado. Por eso, si en algún momento se han sentido que como esa charla era para mí, ténganlo por seguro que es el Espíritu Santo que les ha hablado al corazón, que se ha valido de estos medios, de estos recursos, que son los recursos de nuestro tiempo,
que serán los recursos diferentes del pasado o quizá del futuro, pero que son los recursos de nuestro tiempo, que son los recursos que nosotros tenemos a la mano, a través de los cuales el Señor nos va a pedir un uso santo, y nos va a pedir que santifiquemos también el uso de estos recursos. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Si no participando de una vida espiritual más profunda cada vez. Entonces, si no perdiéramos de vista que un día vamos a ser examinados en el amor y se nos va a preguntar qué tanto amamos y si amamos como ama Cristo, nosotros seríamos mucho más generosos. Y si nos ponemos a pensar en qué está fundamentada nuestra vida, realmente vamos a encontrar que el mundo nos quiere meter en una lógica muy diferente a la lógica que Dios nos quiere proponer para vivir una vida plena. El mundo nos propone, tienes que trabajar, porque si no trabajas no comes, pero muchos de nosotros trabajamos más allá que para la comida. De pronto yo conozco personas, y no pocas, que trabajan para viajar. Se pasan todo el año trabajando para unas vacaciones de lujo. Ya viví estas vacaciones de lujo en esta parte del mundo, en este hotel tan costoso. Bueno, ahora vienen las otras vacaciones. Hay que trabajar todo el año. Y yo me quedo mirando y pensando, ¿realmente esa persona sí estará viviendo plenamente? Y encuentra uno que estas son las personas que vienen con miles de dificultades. Estoy muy endeudada, estoy muy endeudado, tengo un vacío en el corazón que no puedo con él, tengo estas dificultades con mis hijos, me voy a separar, no sé cómo vivir esta tristeza, estoy en depresión. Pero uno dice, pero es que es apenas normal que tú estés sumido en tantas situaciones contrarias a tu naturaleza, por eso se hace tanta violencia y te crea tanto caos interiormente, porque es que tú no estás hecho para eso, para malgastar tu vida de esa manera, tus talentos, todo lo que tú eres, solo pensando en tu felicidad. Y si acaso en la felicidad de tus hijos y de tu esposo, si acaso, que muchos ni siquiera llegan a pensar en eso, en la plenitud de aquellos a quienes tienen cerca, ni siquiera lo consideran. Por eso yo decía, es necesario que Dios irrumpa en nuestra vida con tanta fuerza, y por eso nos valemos de la intercesión del amoroso San José, porque solo su amor paternal y el de la Virgen María, que estuvieron tan cerca del niño Jesús, son capaces de comunicarnos la gracia de Cristo. Esto no es una cosa que viene fortuitamente ni accidentadamente. El Señor va preparando el alma a través de las dificultades y las tribulaciones, para cuando llega el momento de hablarle al corazón, a sus hijos, sus almas amadas, esas almas estén dispuestas a la escucha. ¿Se acuerdan lo que les decíamos del desierto? Muchas veces solo en el desierto podemos escuchar esa alianza de amor que Dios quiere tener con nosotros. Y la alianza de amor que Dios quiere tener con nosotros no se quiere quedar en nosotros. Por eso, otra dimensión de la espiritualidad es hacia los demás. ¿Yo cómo puedo cuidar los frutos de la sanación que he recibido? Vamos a hacer un pequeño recapitular. Cuidando mi relación con Dios. ¿Cómo? A través de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Disponiéndome para un abandono más profundo por medio de la fe, es solo así que viene a mí la esperanza. La esperanza no viene a mí porque yo sepa lo que va a pasar. Ahí no es eso. Ay, no es ahí cuando aparece la esperanza. La esperanza aparece cuando por fruto del amor yo me abandono en Dios. Y yo digo, pero es que nada malo me puede pasar. Pero es que si yo estoy en su voluntad, todo lo que suceda será para el bien de mi alma. Incluso las tribulaciones, las tentaciones, aquellas cosas de las cuales el Señor me empiece a privar, será por amor a mi alma. Y asimismo yo lo recibiré, por amor a su nombre. Él lo hace por amor a mi alma, y entonces yo lo hago por amor a su nombre. Correspondo amor con amor. Esa fue como la primera parte donde veíamos a Abraham y el padre de la fe. Pero también veíamos la historia de su vida y cómo a él no le quedó fácil y cómo tuvo que hacer unos
saltos de fe hacia algo que no conocía. Nosotros al menos tenemos el testimonio de los santos. Él no tenía el testimonio de nadie. Fue solo por mociones del Espíritu Santo, del ángel de Yahvé, que en ese momento se le llamaba de esa manera, que es el mismo Espíritu de Dios, el que venía, el que le suscitaba al corazón lo que debía hacer. Pero yo decía en mi corazón, nos cuesta abandonarnos, porque si algo cuesta es el abandono. Por eso, Señor, debe haber algo más. Y cuando, profundizando en toda esta vida interior, vemos las 3 dimensiones de una espiritualidad profunda y verdadera, es que todo tiene una respuesta, todo como que cae en su sitio. Eso es lo que vamos a compartir con ustedes hoy. La espiritualidad hacia Dios, lo que hablábamos también, entonces tiene esas 3 dimensiones de las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. O sea, Dios baja, yo incapaz de ir a Él, Él baja a mí. Y Él se derrama sobre nosotros, no cayendo Él, sino levantándonos a nosotros a la altura de cruz. Escuchen esa hermosura que acabo de decir. Palabras de San Agustín. Dios se derrama sobre nuestras familias, no cayendo sobre nosotros, sino levantándonos a una dignidad más alta, a unas alturas mayores en la vida espiritual. Y esas alturas mayores tienen 3 vías: vía purgativa, vía iluminativa y vía unitiva. Es como si Dios primero purificara a la persona para poder abrirle los ojos y luego darse a ella completamente. Eso es lo que significan esas 3 vías, muy resumido. Purifica a la persona a través de las dificultades. Por eso las dificultades son clave en nuestro proceso para con Dios. Por eso Dios no puede suprimir las dificultades, porque solo a través de ellas llegará más profundamente al corazón. ¿O quién de nosotros estaría dispuesto a renunciar voluntariamente a las cosas que ama? Ninguno. Por eso esa pedagogía del desprendimiento es solo una pedagogía que Dios sabe aplicar sin destruir el alma. Yo no sería capaz, pero Dios sí sabe, y es una sabiduría que viene de tan alto que cuando tú te desprendes, lo haces con gusto, lo haces gozoso, lo haces en alegría. Y aunque te esté doliendo, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, una enfermedad, un fracaso, porque son cosas que duelen, en el fondo tú experimentas algo más grande. No te quedas en el dolor, sino que trasciendes al amor que Dios te quiere entregar a través de esta dificultad. La profundidad que quiere alcanzar en tu vida interior, en tu alma. Y en respuesta tú le das el amor de tu sí. Eso sí es abandono. Eso sí es generosidad. No decir que voy a misa cada 8 días y el resto de la semana me olvido de Dios. Y cuando tengo dificultades, ahí sí me ven llorando, ahí sí me ven revolcándome en el Santísimo. Quizá eso sea lo que necesite Dios, pero no es lo que quiere de nosotros. Y se vale de las tribulaciones porque ve que no hay otra manera de llegar al corazón del hombre, sino quebrantándolo a través del dolor. Por eso todos ustedes que tienen familiares, de los cuales anhelan esa conversión, pídanle al Señor a través de esta oración: Señor, toca su corazón y destruye los planes del mundo que hay en él. Frústrale los planes que hay en el mundo en su corazón. Y llévalo a ti, enamóralo de ti. Y cuando uno le está pidiendo eso a Dios, le está pidiendo: Señor, quítale lo que más ama, para que lo que más ame seas tú. Pero en justicia es lo que nuestros familiares necesitan. Y somos nosotros quienes debemos dar esos pasos de fe inicialmente. Sino quién los va a iluminar, sino quién los va a confirmar en la fe. Esa vía hacia Dios tiene entonces una altura espiritual divina, hermosa, profunda y verdadera. La vida espiritual tiene 3 dimensiones: alto, ancho y profundo. El alto es hacia Dios, el ancho son las dimensiones espirituales en mi propia alma.
cómo la frustración en mí no me lleva a la ira, sino que me lleva a la oración. Por ejemplo, eso sería un uso santo de la frustración, porque Dios a todos nos permite experimentar frustración. Y es más, déjenme decirles, hay un cóctel santo que Dios usa como un remedio para las almas desesperanzadas. ¿Ustedes saben cuál es? Es hermoso, porque tiene que ver con la frustración. Cuando estamos frustrados, Dios inyecta sorpresa a nuestra vida interior, a nuestra vida cotidiana. Y cuando estamos alertas y vemos lo que Dios está haciendo, es ahí cuando llega la esperanza, cuando llega la alegría de saber que no estamos solos. Ejemplo, a ustedes, muchos de ustedes les ha pasado eso, y a mí sí que me pasa en estos procesos. Esta charla se graba a las 10:20 de la mañana del sábado. No me fue posible grabarla antes y necesitaba estar, mejor dicho, con los sentidos aquí en ustedes, porque esta charla es súper importante. Aquí van a entender entonces por qué Dios no quita las tribulaciones, que lo que nos pide es que sepamos discernir y leer en ellas el paso bendito de su presencia por nuestra existencia y la de nuestra familia. Por eso todas aquellas cosas que ustedes piensan que son desgracias, son oportunidades para que Dios los sorprenda, si están atentos y si están en su amor. Solo así podrán ser sorprendidos. Si no, la decepción será aún mayor. Cuando tenemos una decepción, supongamos, lo que nos pasó con el computador, que se quemó. ¿Quién estaba esperando eso? Bueno, Señor, es tu voluntad, estamos en tu obra, es tu obra, respáldala tú, muéstrame tu poder. Eso fue lo que le dije. Cuando una hora después, con la mente un poco más clara, porque cuando a uno le pasa algo, uno no puede tomar decisiones inmediatamente, uno sabe que tiene que actuar, pero esas actuaciones son muy meditadas, o sea, sin desesperarnos, sino en la voluntad de Dios. Pasó una hora y yo listo. Esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer. Bueno, vamos manos a la obra. Yo hice mi parte y le dije al Señor, hazlo tú, haz tú el resto. Oh sorpresa, cuando nos llega un computador mejor que el que teníamos y que Dios ha ido proveyendo para suplir lo que valió, su costo. Es ahí cuando, con una decepción, cuando sucede algo que yo no esperaba, algo que a mí se me salió del libreto, Dios aprovecha esa oportunidad para mostrarme su poder. Es en la decepción que yo encuentro la sorpresa de que no estoy sola. Es ahí cuando más lo necesito, que tengo un Dios generoso, amoroso, que se preocupa de lo pequeño y que sabe que necesitamos su asistencia porque sin Él no podemos hacer nada. Como les decía, esta charla se graba a las 10:20 de la mañana y esta mañana a las 8:30 de la mañana el sacerdote que nos iba a oficiar la Eucaristía de consagración, que es el mismo que nos dio la Eucaristía del retiro, me dice, imposible asistir hoy. Espero me excuses, no puedo darles la ceremonia de consagración. Y yo quedo como, oh, Dios mío, bueno, tú solucionarás, tú te encargarás. Una hora después, tenemos ya nuevamente sacerdote. Pero miren todo lo que pasa en estos procesos, cosas que son imperceptibles, o sea, cosas que ustedes ni siquiera ven. Pero son miles de situaciones todos los días. Vamos a llevarlo a la cotidianidad de ustedes. Cuando, por ejemplo, uno de ustedes pierde el trabajo y aún así a su casa llega un mercado, no saben ni de dónde, y esos son testimonios que me han llegado mucho. Llegan mercados y no saben ni de dónde, o llegan los útiles de los hijos y no saben de dónde, cuando ustedes estaban tristes y frustrados, decepcionados porque no iban a tener para suplir esta necesidad. Porque Dios actúa así. Dios nos da esperanza y nos dice, yo estoy aquí, no te preocupes. Todas estas dificultades lo que están haciendo en ti es trabajar en tu alma, cual si estuvieses en una carpintería, cual si estuvieses en la carpintería de San José. Va a trabajar tu alma con las virtudes de la paciencia,
con las virtudes de la justicia, con la virtud de la fortaleza, con la virtud de la templanza. Recibir de Dios y dar a Dios lo que se merece a través de nuestros hermanos. Esa espiritualidad ancha nos lleva de la frustración a la esperanza. Si no, no fuésemos cristianos, si no seríamos otro tipo de cosa, no sé. Pero si no somos capaces de llevar nuestra frustración a la esperanza, significa, me falta conocerme y necesito conocerme. Vamos a dar aquí unas recomendaciones para conocerse más profundamente. Van a empezar a responder estas preguntas allí en sus agendas. Y es, ¿quién soy yo cuando estoy frustrado? Cuando me siento decepcionado. ¿Quién soy yo cuando estoy alegre? Cuando estoy feliz. ¿Quién soy yo cuando estoy triste? ¿Quién soy yo cuando las cosas no pasan como yo necesito, como yo esperaba? Quizá en unos casos me porto con ira, con desesperación, con violencia. Quizá en otras situaciones, cuando estoy triste, eso me lleva a vicios. Cuando estoy alegre, me lleva a vicios de licor, de vicios como la marihuana. ¿Quiénes son nuestros hijos? ¿Quiénes son nuestros hijos? Y empiecen ustedes a identificar en sus familias, porque el fruto de la sanación no va a ocurrir, no va a gestarse, no va a madurar. Ya la semilla de la sanación está. Debemos cuidar ese árbol que el Señor ha plantado en nuestras familias y que con la ayuda de San José en la ceremonia de consagración que vamos a tener en unas horas, vamos a poder llevar a cabo esa entrega generosa de nuestras familias. Miren, uno se pregunta, ¿pero por qué si yo hice todas las oraciones no pasó nada? La vida no se gesta de un día para otro, se toma un tiempo para desarrollarse y ya cuando está preparada sale al mundo, pero aún así esa vida no es capaz de valerse por sí misma. Ese mismo proceso de la vida en Dios es el que debemos hacer nosotros con nuestras familias. Digamos que ya se puso allí, se fecundó la semillita que dará paso a una sanación mayor. Pero depende de nosotros. ¿Qué tanto conocemos nuestra alma y el alma de nuestras familias? Piensen ustedes en las cadenas que atan a sus familias y piensen ustedes en los detonantes que están activando esas cadenas. Es como si les cogieran y les asieran de las manos cada vez con más fuerza. ¿Cuándo sucede eso? Y cuando ustedes se dan cuenta que las emociones, como las están viviendo, tienen mucho que ver con las decisiones que toman, es ahí cuando empiezan a quererle entregar a Dios también esas emociones. Cuando empiezan a despojarse también de las emociones, del derecho a sentir, del cual nos habla tanto el mundo. Entonces, supongamos, yo tengo un hijo que es adicto a la pornografía. ¿Qué activa en él la pornografía? Estar solo, sin nada que hacer. La ociosidad es una de las causas mayores de este vicio tan nefasto que acaba con la capacidad de amar de la persona. Eso tiene la pornografía. La masturbación tiene ese efecto sobre nosotros. ¿Cuántos de nuestros hijos no caen en esos errores? Porque no hay quien los guíe, no hay cómo orientarlos. Entonces, ¿cómo los vamos a orientar? Aquí vamos a dar, son muchos los temas que aún nos faltan, que nos quedaron por fuera, pero en la voluntad de Dios dimos lo primordial y lo más importante. Entonces, cuando tenemos una dificultad y cuando tenemos algo que nos es imposible vencer, vamos a empezar a discernir. Recuerden que les habíamos dicho aquí que vamos a dar claves de discernimiento. Vamos a empezar a ver detonantes. Si la manera de vivir y los hábitos que tenemos antes están facilitando el pecado y no la gracia. Yo les digo algo, en mi casa, por ejemplo, suspendimos el uso de Netflix hace ya varios meses. Antes lo teníamos, pero no lo usábamos. Y cuando lo íbamos a usar, mi esposo me decía, bueno, mi amor, toma el control, mira qué película quieres que veamos hoy. Y yo me empezaba a ver y empezábamos a ver una película. A los 10 minutos la quitábamos. No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto tan horrible? Cuando no es brujería,
a través de esas series de vampiros y todas esas cosas horribles, cuando no es cosas satánicas, bien disimuladas, eso sí, muy bien maquilladas y bonitas. Pero yo era viendo eso y yo era, Jesús, no, y eso que yo escogí esta película, cuando no, son promiscuidad, son falta de virtud, pecado, lodo, cosas horribles que se ven. Y entonces uno dice, entonces, ¿por qué mi hija vive como vive? Toma las decisiones que toma, escoge las parejas sentimentales que escoge. Pregúntate, ¿qué está viendo ella en el televisor? ¿Cuáles son los hábitos de tu familia? ¿Cuáles son esos hábitos? Y es ahí cuando esa espiritualidad empieza a ancharse. Cuando yo empiezo a conocerme a mí, empiezo a conocer a mi familia y empiezo a ver que muchas de las cosas que estamos haciendo no son. Porque tienen falta de deseo para ir a la Eucaristía. ¿De qué se están llenando? Entonces tomé la decisión con mi esposo de suspender Netflix completamente. Amor, vamos a cancelar esta plataforma. Nosotros rara vez usamos esto y cuando lo usamos no ni siquiera sabemos qué ver. Y somos saltando de una película para la otra cuando no es la grosería, cuando no es la promiscuidad, cuando no es la forma de vivir su vida de forma vacía que ven en las películas. Hasta las películas románticas, eso ni siquiera se puede llamar así. Todo lo que se urde en esas series, yo digo, de eso nos estamos alimentando. Y tanto que cuidamos qué llevamos a nuestra boca y no estamos cuidando qué llevamos al corazón. Finalmente, ¿qué van a hacer entonces ustedes cuando tienen esas dificultades? Empezar a examinar los hábitos. Si a sus hijos les cuesta ir a misa, empiecen a examinar los hábitos, que eso no es normal. Y si están viviendo una etapa de aridez espiritual, de sequedad, un invierno, empiecen a revisar sus hábitos. ¿Qué hay en sus corazones que les está impidiendo la presencia de Dios más vivamente? Si ustedes están hechos de presencia de Dios y para servir a Dios, ¿por qué eso no se está dando? Y empiecen a revisarse. Y por eso el Señor, cuando otorga una liberación, una sanación, exige del alma dos condiciones para poder conservar esa liberación, sino como veíamos en la sanación del paralítico de la piscina de Betesda, que el Señor le dijo, no peques más, no vaya a ser que te suceda algo peor, sino la liberación que se ha obtenido puede tornarse incluso en un trastorno mayor, en una infectación mayor, en una infestación del alma mayor de las fuerzas del mal. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que cuando Dios libera, esas son las crayolas de mi hija, el Señor saca todo lo que estaba allí, que no pertenece a su gloria, pero el vaso queda vacío. Por eso se dan cuenta ustedes que el espíritu, hay un espíritu, se llama el espíritu de la sedia, el espíritu que les mencionamos en el retiro que lo íbamos a tocar más adelante, es este espíritu o espíritu de mediodía. Él es el único que entra y ve la casa vacía, donde ya no hay espíritus de lujuria, de gula, de pereza, de avaricia, de envidia, de ira, y él ve que no hay ninguno de esos espíritus, y él entra porque él sí puede entrar. Pregunta. Y entra y ve la casa limpia, y dice, ve, esto está muy bonito, esto está muy limpio. Estas personas asistieron a un retiro de sanación, velos. Vamos a ver qué tanta sanación han podido albergar en sus corazones. Y viene y llama a 7 más. Y entonces cuando ustedes tienen una sanación y una liberación, son tentados 7 veces más. Y Dios así lo permite para probar su amor. Para ver qué tanto se van a abandonar en la liberación que Él les concedió. Y es ahí cuando más tentaciones hay. Porque es que la casa ya está limpia. Y quienes han sido desalojados van y buscan 7 hermanos más y dicen, velo, este nos sacó de allá. Vamos a volver a entrar a su familia. Y es ahí cuando uno tiene que empezar a revisar qué puertas tiene uno abierta. Porque en principio, ¿por qué entró? Si se supone que la casa está organizada, limpia y está segura, con llave. Es decir, que yo cerré puertas, que yo hice renuncias al mundo. ¿Por qué no tengo esa liberación en el tiempo?
porque solo es una liberación de una oración, de un retiro, de una consagración. ¿Por qué no puedo ser libre definitivamente y verdaderamente hasta la eternidad? Porque nuestras vidas están abiertas de par en par para nuestro enemigo espiritual, para el demonio, con los hábitos que tenemos, con las prácticas que tenemos, con esos pecados a los cuales nos negamos a renunciar, porque yo soy muy bueno, porque yo voy a misa todos los días, porque yo no robo, porque yo no mato, porque nos justificamos pensando que basta con ser buenos a la manera del mundo, cuando Dios nos quiere perfectos y santos. Por eso cuando lleguemos el día al juicio final, veremos nuestras obras tal cual son y empezaremos a mirar todas las renuncias que no hicimos y cómo nuestros actos, supuestamente llenos de amor y caridad, como son las obras de misericordia, como son la caridad al prójimo, se vieron contaminados sobre todo por egoísmo, se vieron contaminados por falta de amor a Dios, se vieron contaminados por falta de vivir verdaderamente un plan divino de Dios en mi vida. ¿Y cómo se vio ese plan? En el orden que les hemos propuesto. Primero su alma. Salve su alma primero, asegúrela, cierre con llave la puerta de la casa. Revisando con la confesión, revisando con el examen de conciencia, acudiendo a los ríos de la misericordia, purificando, limpie la casa y cierre con llave. Y empiece a mirar, porque el Evangelio es claro y dice, más te vale entrar al reino de los cielos manco, sin una mano, córtate la mano si es ocasión de pecado, sin un pie, córtate el pie si te lleva a pecar. Los ojos, más te vale entrar tuerto, ciego, mudo, si tus palabras solo son para herir, si tus ojos solo son para pecar y para matar a otro con una mirada de desprecio, si tus manos solo sirven para violentar y no para servir, para el egoísmo y no para la generosidad, más te vale que te cortes ese egoísmo y que pueda florecer en ti la generosidad. Es impresionante cómo el Señor nos advierte y nos dice, cuiden de no pecar, porque entran en sus casas, en las casas de sus almas, en sus hogares, 7 demonios más y peores. Este espíritu de la sedia, lo que les decíamos en el retiro, tiene una particularidad y le encantan las familias. Es el espíritu por excelencia que ataca las comunidades. Las comunidades de fe, las parroquias, son atacadas especialmente por este sucio espíritu que todo lo que toca lo contamina. Siembra cizaña y espera que crezca. Él lo único que hace es eso, siembra la cizaña y se sienta a esperar que dé el fruto. Eso es lo que él hace, él es especialista en ese tema. ¿Y cómo nos damos cuenta si estamos bajo ese ataque de ese espíritu? Porque tiene 2 pasos para obrar y una condición. Primer paso, cambia la verdad por una mentira. Y segundo paso, crea división. Esto se lo escuchaba yo a un misionero y lo he discernido, lo he orado y lo he visto. Mejor dicho, he tenido oportunidad de comprobar que es así en todas las familias que nos llegan con dificultades. Esos esposos que se van de casa pensando, es que yo no soy feliz con esta mujer. Ahí le cambiaron la verdad por una mentira. Le dijeron que su felicidad estaba en otro lado. Estaba estando solo, haciendo lo que le diera la gana con su tiempo y su dinero. Esa no es la manera. Y crea división. Y en base a esas cizañas, las almas empiezan a tomar decisiones. De alejarse, de distanciarse, de dañar al otro. Solo así aparece. Este fue el espíritu que estuvo en el jardín del Edén. Allí estuvo. Y cambió la verdad por una mentira, porque si ustedes se devuelven a Génesis 3, donde ven la caída del hombre, la serpiente le dice mentiras a Eva. Y ella no discierne. Pero eso sí da un fruto en su corazón. Y el fruto es división de Dios. Y no solo de Dios, de su esposo también. Por eso cuando estamos sin Dios, el fruto es división. Yo tiendo a aislarme. Y cuando estamos en Dios y ocurre la sanación, lo más normal es que yo quiera hacer obras de misericordia, que yo quiera darme a los demás, pero con la integridad que esto exige,
Nosotros vamos a empezar a leer nuevamente este libro. Se llama El alma de todo apostolado y dice, ¿cómo puede uno hacer un apostolado que no se confunda con filantropía? Porque aquí no hay filántropos. La obra de Dios no es simplemente una obra humana donde yo me empatizo con el otro. No es simplemente eso. Y aquí hay cosas tan profundas. Por ejemplo, hay unas resoluciones para uno cuidar la vida interior. Este libro es un manual de vida interior. Y cómo la vida interior sí o sí desemboca en obras exteriores. Por eso, qué tan madura está su fe o qué tan comprometidos están con la sanación de sus familias se ve ahora, en esta charla. No cuando estaban haciendo la novena, no cuando estaban haciendo los ayunos, no cuando van a asistir a la ceremonia de consagración, sino ahora, cuando Dios exige de ustedes que den de gracia lo que han recibido de gracia, cuando Dios va a querer consolar sus corazones y sus familias a través del acercarse a otros en sus necesidades. Y vean, es que yo pienso, la obra de Dios es tan maravillosa, está tan bien construida, que Él no deja nada al azar. Él sabe que estos hábitos que yo necesito cambiar necesitan reemplazarse por hábitos santos. Y no hay otra manera, sino tú adaptando el bien donde antes hubo un mal. Así no solo reparas tus pecados, sino que también sostienes y alcanzas de Dios misericordia y mérito para la liberación completa de tu familia. Y eso puede ser algo que no se vea ya, que no sea inmediato, pero yo les aseguro que en el tiempo eso tiene un impacto. Así como la vida en el vientre de una mamá no se ve ya, pero se verá más adelante. Será visible a nuestros ojos. Ustedes quieren saber cómo enamoran a sus hijos, a sus esposos. Primero, con la coherencia de vida cristiana. Por eso las 4 virtudes, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, son las 4 virtudes cardinales que nos rigen nuestra comunicación con nuestros compañeros, con nuestros hermanos, con nuestros cónyuges, con nuestras familias, con nuestros hijos, padres, madres, con todos. No hay otra manera. Primero, coherencia de vida cristiana. Tú vivir lo que tienes que vivir cuando lo tienes que vivir. Hay que ir a misa, ir con todo el amor. Tú propones y el Señor convence a las almas de acompañarte. Ustedes llenos de Dios, llenos de Cristo, de la Eucaristía diaria, de las prácticas espirituales diarias, solo así pueden llenar sus corazones, esos corazones que ahora han quedado vacíos, porque ya dijimos hubo una liberación, ahora ¿con qué lo van a llenar? Porque si lo dejan vacío ya saben quién va a entrar. Una casa vacía, ¿saben qué significa? Una casa que está en un invierno, en una aridez y en una tibieza espiritual. Eso significa la casa vacía. Que el Señor ha limpiado esta vida, pero esta vida no se ha dispuesto completamente para que Dios habite en ella. Solo ha venido por el consuelo de Dios, pero no por el Dios de los consuelos. No quiere ser habitado por Dios, sino el Espíritu. Cuando ve a Dios ahí, huye, porque la gracia lo repele. ¿Por qué la casa está vacía? Esa casa que habla el Evangelio. El Espíritu llega y merodea la casa. La manera como van a luchar contra el espíritu de la asedia que está invadiendo sus familias, cambiando la verdad por una mentira y creando división, es con la coherencia de vida cristiana, con la perseverancia en las prácticas espirituales, con la perseverancia en el bien. Esa es la espiritualidad ancha, conocernos, conocer de qué estamos hechos y cuáles son los obstáculos que nos están impidiendo la acción de Dios en nosotros y por medio de nosotros en nuestras familias. Ahora la espiritualidad larga. No me vengas con el cuento que eres una persona muy espiritual porque vas a misa todos los días. Háblame que eres una persona espiritual porque tienes las 3 dimensiones, porque no solo vas a misa, sino porque te conoces y te preocupas por vivir eso que has aprendido en la misa. Y no solo conforme con eso, porque te preocupas por darlo a los demás. Primero, empezando por tus familiares. Y segundo, yendo allá donde hay necesidad de Dios. Ustedes se imaginan, y es una revolución de amor que yo me sueño,
Nosotros saliendo con nuestros jóvenes, nuestros hijos, a asistir a los necesitados, que ellos vean la miseria cara a cara. ¿Se imaginan esto cómo va a tocar el corazón de estos hijos? Y es que me arde el corazón solo de pensarlo, solo de decirlo aquí, me arde el alma. ¿Quiénes son esos valientes que quieren arrastrar a sus hijos al cielo, que no quieren llegar al cielo solos, que quieren ir con ellos? Porque a los hijos no se les propone simplemente vamos a misa, sino vamos a dar eso que hemos recibido. Al esposo no solo se le propone vamos a misa cada 8 días, sino ven, comprometámonos con un apostolado, tengamos un proyecto de vida en familia. Porque si no tenemos un proyecto de vida, el demonio nos siembra un proyecto de mundo, un proyecto de muerte en nuestras vidas. Un proyecto de vida no es más que un proyecto de conversión sostenida en el tiempo. Y así, como en todo, nos toca ideárnoslas. ¿Ustedes se imaginan cuál sería esa revolución de amor a la cual llegarían nuestros jóvenes, viendo servir a otros jóvenes con amor? Pero no por pura filantropía, como el mundo lo quiere inyectar en sus almas, sino en el orden santo de una formación que quizá ellos ni siquiera la van a recibir a través de ustedes, papás, porque muchos que están aquí, papás, abuelos, la van a recibir. Arde el corazón solo de pensar cómo verá el cielo a esos papás que se atreven a apostar por algo diferente en la formación de sus hijos. Nos preocupamos porque nuestros hijos tengan los colegios más costosos, porque tengan el mejor carro, porque tengan la mejor ropa, pero no porque tengan las obras que los van a llevar al cielo. Y yo pienso, pero Señor, ¿dónde estamos siendo tan incoherentes? ¿En qué estamos fallando? ¿Por qué esto no es evidente a los ojos? Y nosotros podemos pensar que la sanación es posible solo si vivimos la dimensión de la espiritualidad en las 3 dimensiones, disponiendo mi vida hacia Dios, viviendo una espiritualidad ancha, conociéndome cada vez más y ampliando en mí esa presencia de Dios, reclamando para Dios cada espacio de mi vida, de la vida de mi familia, sin imponer, porque esto no se impone. Decía Santa Bernardita, la vidente de Nuestra Señora de Lourdes, mi deber simplemente es informar. El Espíritu Santo se encargará con su fuego, ese mismo que arde en mi corazón, de convencer. Por eso les invitamos a todos aquellos que quieran vivir esa espiritualidad ancha, no solamente quedándose en su casa pensando, ay, gracias a Dios, mis hijos no son viciosos. Gracias a Dios mis hijos no pasan hambre. Gracias a Dios mis hijos están en muy buen colegio. Gracias, Señor. Y se quedan en sus casas agradeciendo. No tiene nada de malo eso. Pero hay que pensar en los hijos de otros que quizá huérfanos no tienen esas posibilidades que los tuyos sí. Hay que pensar en los nietos de otros, en las madres de otros que quizá están muriendo solas en los hospitales o abandonadas en un hogar, tiradas de cualquier manera, casas de buen morir que llaman. ¿Quién va a consolar si no somos nosotros? Y al otorgar el consuelo, que va a ser algo en lo que vamos a profundizar, el carisma de esta fundación de los consagrados a San José es la consolación. Llevar consuelo donde no hay. A través de las 14 obras de misericordia, las 7 corporales y las 7 espirituales. Por eso les invitamos a todos aquellos que quieran participar, les vamos a dejar una inscripción en un formulario de Google. Me lo van a diligenciar. Si no saben, no pueden, mejor dicho, pidan ayuda a los hijos, a los nietos, pero por favor, necesitamos la información que está allí, de forma organizada, porque somos muchos y son muchas las tareas, para ir asignando en la voluntad de Dios ese discernimiento. Vamos a tener acompañamiento espiritual, vamos a tener esa dirección espiritual, vamos a pensar cómo vamos a disponer nuestras almas para una mayor acción del Espíritu Santo en nosotros, llenar aquello que ha quedado vacío. Por eso es necesario llenar de Dios aquello que ha sido liberado. Solo así la liberación será en el tiempo. Y si ustedes quieren hacer lo contrario,
es en su voluntad y en su decisión, pero que sepan que este camino que les estamos proponiendo es el camino que nos lleva al cielo, porque el mismo Jesús nos lo ha enseñado. Obras llenas de amor, vestirlo a Él, amarlo, abrazarlo, darle de comer, darle de beber, asistirlo en todo. No hay otra manera de la felicidad, no hay otra manera de ser felices, sino encontrando a Cristo allí donde hay necesidad de amor. Nosotros ser el amor. Les voy a dejar el formulario, voy inmediatamente a montar esta charla, a mandarles el formulario. Me perdonan, por favor, si hoy no puedo contestar más mensajes. Cada que miro ese chat son 250, 300 mensajes, 180. Yo digo, no, vamos a sosegarnos. Yo sé que tienen muchas preguntas. Vamos a empezar esta semanita a contestar esos mensajes y a dar los acompañamientos para la gloria de Dios en nosotros y para seguir como discerniendo las situaciones. En los acompañamientos, ¿qué hacemos? Bueno, ¿cómo hacemos los acompañamientos espirituales? ¿Cómo los vamos a hacer? Todos los que tengan necesidades puntuales en sus familias, vamos a empezar a escribir. Sandra, necesito un acompañamiento. Vas a esperar que te escribamos. Así nos demoremos una semana, pero te vamos a contestar. Y vamos a tomar tu número y te vamos a dar una cita virtual. En algunos casos será presencial, pero saben que por mi bebé y como estoy sola con ella, no es posible presencial. Bueno, no siempre es posible, pero en algunos casos sí. Vamos entonces a darles esas citas y en esas citas vamos a empezar a discernir. Yo no soy una psicóloga, yo soy un acompañamiento espiritual. Y sobre todas las cosas, no necesariamente soy su amiga. Los llevo en mi alma y en mi corazón, porque cuando tiende uno a ver como a un amigo, como de tú a tú, se desvirtúan muchas cosas del acompañamiento. Sepan que si necesitan algo, aquí estamos, pero si estamos en un acompañamiento, saben que se les hablará con una autoridad, se les exhortará, se les consolará, se les ayudará, según la gracia que Dios disponga en ese momento. Pero no esperen de mí, lo que les quiero decir es eso, que venga y les acaricie el pecado, porque eso no va a pasar. Bueno, por amor a sus almas y en justicia con Dios y con ustedes, con mi propia alma no puedo hacerlo. Entonces van a estar atentos, les vamos a dar ese acompañamiento y ahí vamos a empezar a discernir cuál es el sacerdote que va a empezar a hacerles dirección espiritual. Vamos a empezar por aquellos que hacen parte de la fundación, que van a inscribirse en la fundación. Ahí va a haber un espaciocito, necesitas un acompañamiento espiritual y me lo van a diligenciar. Sí, número de contacto, y a ese número les vamos a estar dando las citas. Empezando por los de la fundación, porque es lo que tenemos delante en este momento. Les encomendamos todo esto en oración. Vamos a llevar también hojitas para que nos escriban todas estas cositas, o al menos nos den su nombre y su número de teléfono, y si necesitan un acompañamiento a la consagración, los que alcancen a ver esta charla antes de la consagración. Que la gracia y la paz de Dios esté con ustedes, los acompañe siempre. Ojalá dispongan su vida para vivir de sanación en sanación, de liberación en liberación, de consuelo en consuelo. Los amamos con nuestra alma. Intercede, San José, por cada uno de estos tus hijos que hoy se consagran a ti. Dales de eso mismo que te habita, de eso mismo, San José, que te llevó a la santidad, que no es más que el mismo Cristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Les voy a enviar entonces el formulario para que puedan ingresar, para que puedan decirnos qué quieren hacer en la fundación. ¿Listo? Un santo día, que la gracia de Dios esté con ustedes.